De nuevo con ustedes, la plataforma Voz Libertaria de Venezuela, con el programa 5 Minutos con la Resistencia. Segunda parte, hoy mi invitada, la diputada Dignora Hernández. Hoy, martes 6 de abril del 2021. Diputada Dignora, en la primera parte pues se la hemos dedicado pues al tema espeluznante que es el tema del coronavirus. Ese que llegó como para que quedara desnudo, pues de que en Venezuela no hay ni siquiera un sistema sanitario que le garantice, como usted lo señalaba antes, que ni siquiera las enfermedades que habían sido superadas en años anteriores regresaran. Y bueno, Venezuela está a la deriva con este tema, no se sabe de vacunas, no hay quien cargue el muerto, como decimos popularmente, porque obviamente pues hay un secuestro y los secuestradores, si algo los caracteriza, es que son unos no solamente criminales, son unos eh, animales, yo creo, ofenderíamos a los animales. Son totalmente una gente que tiene una característica de, de llevar por delante el mal. Yo me tranco, Dinora, porque yo a veces, cuando pienso del hombre malo, yo nunca llegué a pensar que, por ejemplo, este señor Nicolás Maduro y toda esa catelva que lo acompaña fueran personas tan malucas como dice el historiador José Eduardo Guzmán Pérez. Ahora bien, dejar de hablar de la pandemia es como incitar que hayan más muertos. Por eso yo insisto que ese es el tema central. Pero hay otro que viene como para complementar lo que estamos hablando. Ignora. Que es, bueno, que prácticamente van creo 14 días, tú me corriges si me estoy equivocando, donde se están dando enfrentamientos de bandas criminales, llamadas guerrillas, pero que sabemos que son bandas organizadas para el tema del manejo de la producción y la distribución de la droga a nivel mundial. Cuéntanos qué es realmente, según tu criterio, Ignora, lo que está pasando en la frontera de Apure, entre la frontera de Colombia y Venezuela. Danos tu análisis para que los que nos ven y nos escuchen puedan sacar sus conclusiones. Sí, Luis, primero que nada, es ser muy responsable en cuanto a este tema. Todos sabemos que en Venezuela reina la opacidad y más aún en un tema tan complejo como este. Sin embargo, solamente tenemos que referir a quienes, la fuente de quienes sí conocen la materia, como Fundaredes, como inclusive en términos de violencia propiamente dicha, el Observatorio Venezolano de Violencia, la profesora Mirla Pérez, sociólogo, si no me equivoco, del Centro de Estudios Populares, de Investigación Popular, que ha documentado ya la historia de las bandas. Comenzó ella documentando estas conocidas que tenemos, que hacen vida en Sucre, específicamente en Petare, este tipo de actuación delincuencial que tiene un grupo en Venezuela que en algún momento se puede pensar que por causas culturales, sociológicas, son absorbidos por un sistema que le permite, además de tener prestigio, defenderse en un país eh, no les garantiza el acceso a nada, pero que sin embargo no justifica una conducta tan macabra como esa, pero sin embargo esa situación, la situación social venezolana ha exacerbado esta conflictividad. Sin embargo, a la que tú te estás refiriendo en este caso es específicamente a la que está sucediendo en Apure, que sabemos que tiene que ver con la guerrilla, tenemos que ver entonces, revisar en el tiempo cómo este régimen, el mismo Hugo Chávez, fallecido ya, decía que
el Estado venezolano limitaba con la FARC y para eso él lo hacía para engalanarse, para decir que la FARC era un Estado, le reconocía beligerancia. Hay denuncias también ya muy documentadas de que Venezuela, en la frontera propiamente dicha, ha sido santuario para la guerrilla colombiana, de manera que no es creíble entonces cuando el régimen pretende hacer pasar esta situación que sucede en la Victoria, en el estado Apure, como una limpieza, entre comillas, de grupos irregulares. Pareciera entonces, y se ha dicho mucho, que se trata de la disidencia de la FARC, que no es afecta, en este caso, a quien sí le es afecto el régimen de Nicolás Maduro, y ellos sencillamente están usando el ejército venezolano para zanjar una deuda entre disidencia de las guerrillas, y sabemos que eso no se hace de manera gratuita, tiene que ser porque le está afectando los intereses. Es un tema muy complejo, de mucho estudio, que está afectando a una población en la que no se da información real y en la que nuevamente, para tragedia de las Fuerzas Armadas venezolanas, aparece un señor indigno de dirigirla como Padrino López, justificando lo injustificable, pero además echando manos de frases y de lemas que en nuestra historia patria son muy valorados, diciendo pues que alegando soberanía y que el Estado venezolano nadie va a osar tocarlo porque ellos son los garantes. En este caso, pues este señor Padrino López, hay que decirle claramente que él forma parte de esta gente que ha destruido el territorio venezolano y que, contrario a lo que dice la Constitución Nacional, él no ha protegido, sino que ha mancillado la soberanía territorial. Bueno, precisamente yo estuve viendo y escuchando una rueda de prensa que este innombrable que dice llamarse ministro de la Defensa estuvo dando. Y por cierto, lo conversé con mi entrevistado Vasco da Costa, quien señaló algo que es muy interesante y que yo lo quiero compartir contigo, Dinora, para el análisis. Porque efectivamente, ¿cómo puede este señor llamarse ministro de un ejército que nació para precisamente no solamente custodiar las fronteras y el territorio nacional, sino ante todo para resguardar a la ciudadanía? Y hoy tenemos prácticamente, según las estadísticas, más de 6.000 personas que se han tenido que desplazar hacia el territorio colombiano debido a estos enfrentamientos aparentemente de estas bandas. Pero decía el compañero y amigo Vasco en mi entrevista de que él consideraba que allí no había enfrentamiento entre guerrillas, que lo que hay simple y llanamente es un trabajo para obligar a los civiles a tener que irse. Bueno, les matan sus animales y que el plan es avanzar territorialmente y hacerse de posesionarse de ese territorio para los fines vandálicos que ellos representan. ¿Tú compartes ese análisis, Dinora? Luis, hay lectura y yo creo que esta lectura de Vasco es importante tomarla en consideración y entenderla, porque si eso fuese lo que se estaría configurando, entonces es más delicado el asunto de lo que yo planteo, porque ante la posibilidad que sea una lucha entre disidencias de la misma guerrilla por control de territorio, entonces preocuparía. Perdón, si fuese así solamente, cesaría con el control por una parte de ella del territorio, lamentablemente, y perdonen que lo diga en términos tan prácticos, cesaría el conflicto entre ellos, no para la población, pero si se trata de ganar territorio y expulsar a la población, entonces es más delicado, porque eso lo estarían haciendo en toda Venezuela casualmente, y analógicamente a lo que dice Vasco, yo decía que así como supuestamente pretenden expulsar a un grupo disidente de la guerrilla, han expulsado a un grupo disidente de la población venezolana, han expulsado a los hijos de esta tierra, de nuestro territorio, y eso tiene sentido lo que él señala. Sin embargo, yo solamente debo decir que hay un elemento que es el elemento del enfrentamiento armado, inclusive los decesos, y pues no sabemos hasta qué punto eso
forma parte de toda esta situación que tiene que ver con el armamento que pueden tener las guerrillas, que por cierto está pidiendo ahora el régimen de Nicolás Maduro que la ONU entre para desactivar minas, y alguien recordaba esta mañana en un programa de opinión que escuchaba que en Cabín se elaboraron muchas minas hace mucho tiempo, y que nunca quiso el régimen venezolano firmar un convenio antimina para impedir su elaboración. Entonces sería importante también ver qué tipos de minas son las que están desactivando, no vaya a ser cosas que sean esas mismas que produjo Cabín, y en este sentido la tesis de Vasco tendría sustento. No, y no solamente tiene sustento y lógica, porque todos los que conocemos la realidad de la historia de Colombia y obviamente de nuestro país Venezuela, nosotros sabemos, y yo también lo voy a repetir acá, que en los años 70 y 80 se inician pues una guerra de guerrilla entre los colombianos, ¿verdad? Que trajo como consecuencia el desplazamiento prácticamente de 5 millones de colombianos, que los recibimos nosotros, por cierto, con los brazos abiertos, como es nuestra característica como venezolanos. Pero en el caso de lo que estamos analizando, de Ignora, o sea, en Venezuela no hay guerrilla venezolana, quiero decir. Por lo tanto, si este ejército estuviera cumpliendo sus funciones y este señor realmente fuera un general, porque yo no lo veo ni siquiera como eso, y un ministro de la defensa, bueno, todos esos venezolanos, en vez de correr para Colombia, tendrían que correr hacia, hacia Caracas, hacia Maracay, hacia Valencia. O sea, entonces ahí se demuestra que todos estos, que los venezolanos pues no contamos con un ejército que garantice repito, que estas bandas criminales, que sabemos que ya ni siquiera tampoco son las guerrillas convencionales, aquellas guerrillas clásicas que en los años 60 pues, se instalaron en muchas partes, incluyendo en Venezuela, sino que son bandas que se están peleando pues el control de la producción masiva, por cierto, del 75% de la cocaína que produce Colombia. Y bueno, Nicolás, que es y Diosdado Cabello, que son los compradores y distribuidores, pues, a nivel de Europa y Estados Unidos. Pero vamos a regresar entonces al tema para más o menos ir cerrando este tema que es tan importante para nosotros. Yo he sentido de alguna manera un silencio internacional sobre esta situación. ¿A qué crees tú que obedezca que, por ejemplo, la Comunidad Europea no se ha pronunciado? La propia, incluso la ONU no se ha pronunciado formalmente. Y algunos estados o presidentes de estados de países cercanos o vecinos tampoco lo han hecho con contundencia, Dignora. ¿A qué crees tú que obedezca eso? Mira, Luis, donde haya un comunista, allá habrá un silencio por un régimen hermano, que para algunos de ellos posiblemente se esté equivocando en las estrategias, y no es que el comunista o el socialista crea que el régimen de Maduro se equivoca porque, porque las está haciendo, sino que se equivoca porque se deja ver las medias, como decimos en Venezuela, y se le nota porque, sin lugar a dudas, que en estos órganos que me acabas de nombrar, por lo menos en la Unión Europea, para nadie es un secreto que existen muchos países de corte socialista, que si bien es cierto que nos han apoyado en el reconocimiento inclusive de la Asamblea Legítima, de su presidencia, en la cual tuvimos muchas esperanzas en un momento, en reconocimiento de la lucha del pueblo venezolano por su libertad, también es cierto que son los mismos que nos mandan a sentarnos en una mesa para que nos entendamos con el verdugo. Es algo así como que si le pidiéramos clemencia a nuestro verdugo, o nosotros hiciéramos un acto de contrición y reconocimiento para que ellos nos traten bien. Muchos países de la Unión Europea, esa es la propuesta que nos tienen. Y en cuanto a estos órganos, siempre me ha llamado la atención por qué Naciones Unidas no tiene el mayor empacho, o en todo caso, ¿cómo decirlo? Sentimiento, preocupación por compartir silla con un régimen torturador, y este es el caso de que el régimen de Nicolás Maduro tenga una silla en el Consejo de Derechos Humanos.
nada más y nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos. Cuando eso se permite, yo me pregunto quiénes están sentados allí, qué es lo que consideran, se están cayendo a mentiras, están hablando entre defensores de derechos humanos, de manera que sí, a veces el silencio de los organismos, de los países, tiene que ver con las posturas de quienes lo regentan para su momento. Yo no creo que sea así el silencio de una nación o de los ciudadanos de otros países que no deberían, no debieran, y no creo para nada que así lo sientan, privilegiar la tragedia y la tristeza de un pueblo por la soberanía que invocan sus representantes solamente para que no les toquen y no les quiten del poder. Entonces, a veces me parece que la Unión Europea y que la ONU juega el mismo juego que tiene Nicolás Maduro, que es el juego de la silla. Si me paro yo, que se siente uno que se parezca a mí. Bueno, tú te adelantaste al tercer tema, pero lo has hecho asertivamente, pero vamos a intentar profundizarlo para ubicar en el presente y en el futuro a todos los venezolanos y a todos los hispanoamericanos que nos escuchan a través de nuestro programa. Ciertamente, en este momento que estamos tú y yo haciendo esta entrevista, sabemos de que se están produciendo reuniones entre las partes diabólicas, las que representan la oscuridad del socialismo comunista que tú también compartes, y los que todavía quieren llamarse oposición, pero que en 22 años han demostrado que no lo son y que no tienen ni siquiera la mínima capacidad para desplazar a estos que hoy nos secuestran el país. Yo manejo informaciones muy precisas y lo voy a decir de nuevo con nombre y apellido. Por cuestiones casualísticas, yo supe que el papá de Leopoldo López, que es diputado, ahora eurodiputado, fue uno de los primeros que asistió a Oslo con otra figura que, por cierto, dicen todavía que es embajador. Yo no sé si Guaidó tiene embajador, yo creo que no, que se llama Enrique Alvarado. Personaje muy conocido, porque él estuvo en la época de Caldera, entiendo, fue secretario muy cercano con el presidente Caldera, que Dios lo tenga en la gloria. Por allí empiezan, bueno, y a mí me ha llegado la información de primera mano, empiezan el tema que va dibujando, pues, la falsedad como se ha manejado esta MUD frente frente a los ciudadanos venezolanos de Ignora. Y repito, en este momento sabemos que hay por debajo de la mesa un acuerdo que yo sigo señalando, liderado por el Grupo de Puebla, en la persona o la sangre nueva, como yo la llamo, que es el señor Rodríguez Zapatero, y donde está, por supuesto, el señor José Borrell y todos esos señores como Díaz Canel, por supuesto que está Alberto Fernández, y pudiéramos hacer la lista grande. Sabemos que entonces se está planteando unas elecciones de gobernadores y de alcaldías como una manera de darle continuidad a toda esta desgracia que nosotros venimos señalando. Legitimar a este señor y que siga el socialismo internacional y nacional dilapidando la riqueza de los venezolanos. ¿Qué información manejas tú sobre lo que yo te estoy señalando y cuál es la posición de la diputada Dignora Hernández y del movimiento que tú representas sobre el tema de las elecciones? Claro, mira Luis, yo primero que no quiero banalizar para nada el tema, pero yo sí quiero decirte y dejar bien claro ante el mundo y ante nuestros amigos que nos escuchan, ante la sociedad venezolana, que pareciera que muchos de los integrantes de
Frente, Mesa de la Unidad Democrática, que por cierto se renueva, se remoza, cambia de nombre, pero no cambia de integrante, y eso no es malo, siempre y cuando los integrantes también asuman y se desplacen en su posición también como un tema de aprendizaje sobre los últimos acontecimientos que hemos vivido. Yo creo que sobre esa base del aprendizaje, ellos jamás han dejado de creer que es la elección el mecanismo que puede resolver la situación. Y de allí decía que no quería banalizar, porque que el tema sea una conversación para llevar a cabo una elección no me sorprende, no me sorprende, porque es un tema recurrente, siempre quieren una elección. Ahora bien, yo quiero pedirte un segundito para nuevamente aclarar algo. No es que Vente Venezuela, no es que Dinora Hernández se opongan a una elección. El tema es que en Venezuela no se hacen elecciones, en Venezuela no se elige. Y yo quiero dejar claro que cuando en Venezuela se hacen elecciones, porque además tú sabes que estamos hablando de un típico caso de personas que tienen como que una respuesta, que no son respuestas, son como que pequeños dardos, ¿me entiendes? Si Dinora Hernández dice, yo no quiero una elección, ay, ¿cómo te elegiste en 2015? Si Dinora Hernández dice entonces, yo no quiero sentarme con el régimen, pero solos no podemos, lo dice la comunidad internacional, ¿por qué me detengo acá? Me detengo acá porque el tema no es no ir a elección, el tema es que no podemos ir a elecciones con mafia, chicos, porque si tú vas a una elección con la mafia, lo que vas a elegir es el capo, te formas parte de ello, pero además, porque no solamente una elección legitima lo que es un ejercicio democrático. Para que una democracia sea democracia, tiene que llegar por la voluntad popular. Ahí sabemos que la elección es correcta, pero después de la voluntad popular se debe garantizar en ese mismo formato de negociación y diálogo el ejercicio de ese mandato que obtuviste a través de las elecciones, pero si no y si te dejan ejercer, entonces tienes que garantizar también el objetivo para el cual fuiste electo. Me explico porque sé que de pronto fui un poco ambigua. Puedes llegar democráticamente como llegó la Asamblea Nacional del 2015. No pudieron sabotearnos por todo lo que hicieron, porque además sabemos que estamos hablando de un régimen que se perfecciona para la trampa. Perdóname, yo no sé, Luis, si aquí se puede decir grosería, pero es que es un régimen que si tú lo jodes una vez, la segunda no te dejan, porque ahí meten un freno y ahí mejoran, tú sabes. Entonces, pudimos joderlos en el 2015 y le ganamos. Pero ¿dónde fue la traba entonces? En el ejercicio. Le permitieron a la Asamblea Nacional Legítima ejercer. Yo quiero que mis compañeros diputados, colegas, me digan si ellos se sienten plenamente diputados y si ellos pudieron ejercer hoy un inciso para decir que tampoco es que fue solamente el régimen el que no te dejó ejercer, tampoco la mayoría que estaba allí te dejó ejercer, porque yo en mi historia personal puedo contar muchas cosas, pero luego de esto supongamos que ganaste y te dejaron ejercer. Si tú te convertiste en parte del sistema, si tú empezaste a usar ese ejercicio para legitimar un sistema que doblega a los ciudadanos, entonces tú eres parte del sistema y eres una tiranía. De manera que es la elección, es el ejercicio y es el objetivo del poder el que te dice quién eres tú. Puedes llegar por democracia y eres un tirano. Puedes ejercer en democracia y eres un tirano. Y si cambias el objetivo y lo pones inclusive a tono con lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, tú lo que eres es un, además, criminal de lesa humanidad. De manera que no puedo avalar, y en eso me acompaña la organización, y yo los acompaño a ellos, quizás está mejor decirlo, en garantizar un tema de elecciones con aquel viejo lema de vamos a ganarle espacio, y en el 2015 con la Asamblea Nacional, que fue lo que le ganamos, pues, y salieron los gobernadores aquellos y se eligieron. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los alcaldes de oposición de Chacao, de Baruta? ¿Dónde están los gobernadores del Táchira, de Anzoátegui, que se eligieron? Pues, y que se eligieron. ¿Dónde están? Además de bajarle la cabeza a la Asamblea Nacional Constituyente, no recuerdo ninguna otra cosa. ¿Han podido contener el COVID?
han alimentado a su población, funcionan los hospitales, le están resolviendo, de manera que aquí nadie venga a decirnos que una elección y le ganamos espacio y participamos y todos quedamos chéveres, porque así no actúan los criminales. Si no te matan con el fraude, te matan en el ejercicio. Y si no te matan en el ejercicio, te matan en el objetivo. O eres de la mafia o no eres. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo con tu análisis, pero fíjate, frente a esa realidad que hemos compartido con todos nuestros oyentes y que es el día a día de la discusión política de muchísimos movimientos, individualidades, académicos, incluso, ¿por qué no decirlo? La propia conferencia episcopal, que yo siempre le estoy dando reconocimientos porque si hay una organización todavía viva en Venezuela, es la eclesiástica, que mantiene pues su claridad y mantiene la fuerza de defender lo humano y sobre todo defender lo que es de la verdad. Me refiero a la conferencia episcopal. Pero fíjate, nos quedan pocos minutos, 5 minutos. Sabemos entonces que enfrentamos a esas bandas criminales, sabemos de que la vía no es, como tú lo has señalado correctamente, de Ignora, y como lo señalamos cada uno de los que nos sentimos miembros de la Unión de la Resistencia Ciudadana, señalamos que la salida no va a ser ni por elecciones, ni por diálogos y por supuesto menos por acuerdos, porque sabemos que ellos, como lo dijo el innombrable, como lo demostró Fidel Castro y como lo está ratificando este señor Nicolás Maduro, ellos después que llegan al espacio del poder no lo sueltan más nunca. Y lo han repetido claramente. Entonces, frente a esa realidad, ¿cuál debe ser entonces la propuesta de Ignora para salir de ese doble secuestro que tenemos todos los venezolanos? Mira, yo, primero que nada, Luis, yo no quiero hacer un alto para no satanizar los mecanismos, porque cuando a mí me hablan de que si no estoy de acuerdo con el diálogo, con la negociación y con las elecciones, yo digo, pues yo no satanizo, así como no satanizo la unidad, yo lo que digo en torno a la unidad es la unidad con quién y para qué, el diálogo con qué objetivo y la negociación, qué es lo que vamos a negociar, la salida. Y las elecciones, por supuesto, en un país cuando esté liberado, limpio y con un sistema creíble, por lo menos no vamos a hablar de condiciones mínimas, sino condiciones indispensables, porque sabemos que para lograr ese CNE que nosotros queremos hacen falta muchas cosas. Ojalá en algún momento sea así como tú y yo estamos hablando y se pueda, una vez que tú pongas la huella, digitalizar el rostro y comprender muchas cosas y todos podamos votar, pero como sabemos que eso no ocurre de la noche a la mañana, debe haber unas condiciones indispensables, que el voto entre en una caja y sale de la caja como entró, así de sencillo, un voto limpio, por lo menos para que pueda elegir. Entonces, yo no quiero satanizar ningunos mecanismos, yo creo que todos son necesarios siempre que el objetivo esté claro para que se vayan. Ahora bien, tú me dices y me haces una pregunta de muchos quilates, porque en esa pregunta es donde la mayoría de los políticos nos raspan, Luis, ¿por qué negarte? Yo creo que es porque hemos sido menos humilde al enfrentar esta gran pregunta, porque muchas veces conversamos, hablamos, y más pues yo que dicen que hablo mucho, que dicen que hablo hasta por los codos, y te enredas cuando te dice, ¿y cómo? Y es porque el cómo, Luis, el cómo es muy difícil, porque estamos viviendo en una situación inédita. Nosotros no estábamos, no como sociedad, porque nuestro país ha vivido toda la vida en regímenes caudillistas y tiránicos, pero nosotros, después de venir de 40 años de democracia, con defectos, Luis, porque sabemos que ahí tú y yo vamos a coincidir en unas cosas sí, en otras cosas no, y aprovecho este inciso para decir, no, Luis, yo agradezco mucho el reconocimiento que me hiciste, pero también quiero decirle a quienes nos escuchan que también cuando me has tenido que apretar y decir, no estoy de acuerdo contigo, Dinora, sí, también lo has hecho. Lo que pasa es que eres un caballero y eres muy respetuoso y lo haces en privado, pero también me has llamado para decirme, no, Dinora, no lo veo y no es así, y eso yo te lo agradezco, porque uno no tiene amigos para que lo aplaudan, sino que tienen amigos para que lo iluminen. En esa situación, un solo político, Luis, ni tú ni yo tenemos la respuesta. Nosotros lo que sí sabemos
es que tenemos una sociedad venezolana dentro y fuera preparada, con intelectuales, con conocedores. En nuestro país es un tanque de pensamiento, muchos expertos en diversas áreas, y como los políticos no es verdad que sabemos de todo y no podemos ser toderos, tenemos que llamar a quienes saben. Yo una vez leí, Luis, que inteligente no es el que sabe, sino el que tiene el número de teléfono que sabe, pero como en Venezuela las líneas tampoco funcionan, por algún momento, en alguna forma uno tiene que hacer ese correaje de comunicación. Estás tú con un grupo maravilloso que estás liderando, nuestra querida y respetada María Corina Machado tiene un grupo en su partido, que estamos dispuestos a levantar las banderas de la libertad. Existe una sociedad venezolana, como tú bien me lo advertías hace rato, cuando yo decía que no todos aprendían, me dijiste que el 82 sí, un 82% que está comprometido con este país. Entonces, ¿cuál es la vía, Luis? La vía es sumar esfuerzo, pero sumar esfuerzo no para tomarnos una foto y para decirle a la gente viva la unidad, y ahora nos queremos llamar los tales, porque a mí no me interesa qué nombre le pongan, a mí lo que me interesa es que nos llamemos libertad y que todos podamos gritar libertad. Ese es el camino, Luis, porque existe Vente Venezuela, tiene una propuesta hermosísima, maravillosa, que ojalá en algún momento podamos compartirla. Se llama Tierra de Gracia, pero para Tierra de Gracia necesitamos el país liberado, necesitamos quienes, tenemos expertos, y no me refiero a Vente Venezuela, tú los conocemos todos en diferentes áreas, pero para eso necesitamos el objetivo, el país liberado. ¿Cuál es la propuesta entonces? Liberar al país. ¿Cómo lo hacemos? Diciéndole al mundo que nosotros somos los que marcamos la pauta y sabemos qué es lo que necesitamos, pero que sí invocamos a esa comunidad internacional, porque la defensa de Venezuela es la defensa del hemisferio, y que este contagio, que es la segunda pandemia más grande de la humanidad, o no sé si está a la par del COVID, que se llama comunismo, se esté extendiendo en el mundo. Entonces no es justo que los comunistas se organicen para contaminar toda una región, y los que no creemos en ellos, los que creemos en la libertad y en el libre desarrollo, no estemos organizados para liberar al mundo y a la humanidad, y que comience por Venezuela. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero al final creo que dibujaste parte de la respuesta de la pregunta. Es la libertad lo que perseguimos. Y la libertad contra estos criminales se va a producir con la unión de todos los buenos, que repito, somos más del 82%. Dinora, quiero agradecerte de nuevo, de verdad, esta oportunidad, y espero que en un próximo programa pues nos expliques, como lo dijiste, el proyecto futuro que tiene Vente para Venezuela y para los venezolanos. Gracias por permitirme esta excelente entrevista. Te abrazo y te agradezco mucho el momento, porque pudiste sacarme un momento grato en medio de tanta tragedia, y una sonrisa sincera. Y esta es la sonrisa que tenemos para nuestra diáspora y para nuestros amigos. Con ustedes nos sentimos representados, porque ustedes no nos olvidan. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Dinora. Que Dios te bendiga.